Buenas noches, ingeniero. El tema que nos correspondió es derivadores integradores con amplificadores operacionales. Integrante Helber Murillo y quien le habla Mauricio Montaña. Una pequeña introducción de qué es un amplificador operacional. Es un dispositivo amplificador electrónico de alta ganancia. Ese es el símbolo electrónico del dispositivo, el cual consta de una entrada inversora, una no inversora, se alimenta por una fuente dual y su salida y su respectiva salida. Este es un circuito en el cual vemos cómo está alimentado por la fuente dual. ¿Qué es un amplificador integrador? Es un amplificador que realiza una función matemática de la integración, es decir, la señal de salida es la integral de la señal de entrada. Este es el dispositivo como tal, el circuito del dispositivo, parecido a un amplificador normal, exceptuando que se le cambia la resistencia de RF, se le cambia por un condensador. Es decir, si nosotros le ingresamos una señal, ya sea AC o DC, a la salida nos va a generar la integral de la señal que introduzcamos. Muchas veces la señal que introducimos al pasar por el condensador nos va a generar un ruido, y ese ruido lo podemos digamos anular con una resistencia en paralelo para que la señal sea la óptima. Tenemos un integrador DC y el AC. Básicamente el amplificador integrador DC, si la señal de entrada es una señal cuadrada, la señal de salida sería una triangular. Y si la señal para un integrador AC, si la señal de entrada es una senoidal, ella se desfasará 90 grados produciendo una señal cosenoidal. Básicamente aquí tenemos la ecuación como tal. Planteamos, digamos, la ecuación como tal y el despeje, el planteamiento por nodos de este circuito. Entonces, como sabemos que BI y BN BN está a tierra, pues el voltaje que vamos a tener en BI es igual a 0. Entonces hacemos el planteamiento y como tenemos que hallar la corriente de un capacitor, en la corriente de un capacitor es el capacitor por la derivada de la diferencia de voltaje que tenemos entre BI y la salida dividido sobre dt. Hacemos el despeje matemático y llegamos a la conclusión de que B sub 0 es igual a menos 1 por dividido sobre RC de la integral del voltaje de entrada por T dt. Este es un ejemplo el cual tomamos, es un ejemplo que le vamos a ingresar una señal DC de 3 voltios por un tiempo de 3 milisegundos. Básicamente aquí como vemos tenemos la entrada de los 3 voltios, la resistencia y un condensador de 0.1 microfaradios, el cual nos va a generar una salida de 9 voltios. Continuando con el desarrollo del ejercicio anterior del circuito, vemos aquí ya tenemos la ecuación ya integrada. Simplemente vamos a reemplazar los valores donde BI es igual a 3, la multiplicación de R por C es igual a 1 por 10 a la menos 3 y simplemente reemplazamos. P sub 0 es igual a este es T, que es el tiempo de desplazamiento, sobre RC por el voltaje de entrada. Esto nos va a dar un valor de menos 9 voltios. Si vamos aquí a la gráfica, se nos va a generar una rampa hasta 9 voltios negativa. Continuando aquí, viendo, estos son ejemplos de gráficas. En este caso, como en el ejemplo anterior, mostraba que si le ingresábamos una señal cuadrada nos iba a generar una señal rampa. Aquí vemos que la señal rampa es positiva
Pero en el caso anterior, como aquí entra por la inversora, pues lógicamente nos va a decir que la señal rampla es negativa. A continuación, el compañero Helber Murillo les va a explicar el amplificador derivador. Buenas noches, compañeros, mi nombre es Elber Murillo y voy a hablarles sobre el amplificador derivador. El amplificador derivador, también llamado amplificador diferenciador, realiza la función matemática de la derivación, es decir, la señal de salida es la derivada de la señal de entrada. Este es el circuito electrónico de un amplificador derivador, el cual está compuesto por el voltaje de entrada, condensador y la resistencia. El condensador es el encargado de realizar la derivada de la señal que se le ingresa al circuito. La ecuación matemática se plantea por nodos para el circuito. Nos ubicamos sobre el nodo BI y hacemos el planteamiento. Como sabemos, BI es igual a BN igual a 0. Todos los valores de BI van a ser 0. La ecuación nos representa que condensador por la diferencial de voltaje en el condensador sobre dt es igual al voltaje de BI menos B sub 0 sobre la resistencia. Entonces, el condensador por la diferencial de voltaje de BI menos BI sobre dt es igual al voltaje BI menos B sub 0 sobre la resistencia. La ecuación nos va a quedar que el condensador por el diferencial de voltaje en BI sobre dt es igual a menos B sub 0 sobre la resistencia. Y la ecuación nos queda que B sub 0 es igual a menos RC diferencial de voltaje de entrada sobre dt. Ingresamos la siguiente señal con los siguientes parámetros. A, la amplitud de 5 voltios y el tiempo de 0.1 segundo. Y una señal sinusoidal dada por A seno de WT. Entonces, WT es igual a 2pi por la frecuencia. Como no conocemos la frecuencia, entonces la despejamos, donde la frecuencia es igual a 1 sobre el tiempo, que eso nos da igual a 10 Hz. Entonces la reemplazamos en W, que eso es igual a 2pi por 10 Hz, dándonos un valor de 62.8 radianes. Bueno, reemplazando nuestra ecuación diferencial, tenemos que el voltaje es igual a menos 0.1 microfaradios por 10 kiloohmios por la derivada de t de 5 seno de 62.8. La derivada nos da que eso es igual a menos 1 punto por 10 a la menos 3 por 5 por 62.8 por el coseno de 62.8, dándonos un valor de B sub 0 de menos 0.314 coseno de 62.8. Bueno, ya obtuvimos nuestra señal de salida de voltaje, que B sub 0 es igual a menos 0.314 coseno de 62. Acá en la gráfica miramos nuestra onda cosinusoidal reflejada, la cual este circuito integrador nos está dando. Y acá tenemos la representación de dos ondas, una onda sinusoidal derivada y obtenemos una onda cosinusoidal, y tenemos una señal cuadrada que derivada nos va a dar reflejado una onda triangular. Gracias, compañeros.